Hola, en este video vamos a continuar con las generalidades de la teoría de juegos, pero nos enfocaremos únicamente en su clasificación. Así, el único objetivo que tenemos para este video es identificar los 5 criterios de clasificación de los juegos. El siguiente esquema resume los 5 criterios de clasificación de los juegos. Así podemos encontrar en primer lugar que los juegos los podemos clasificar por la forma como los jugadores toman su decisión. En segundo lugar, por la información con la que cada jugador cuenta. En tercer lugar, por lo que conoce el jugador sobre las decisiones de su oponente. En cuarto lugar, por el momento en el que se toman las decisiones. Y finalmente, por la suma de sus pagos. Vamos a concentrarnos en cada uno de estos criterios a continuación. Y bien, vamos a adentrarnos entonces en el primer criterio de clasificación de los juegos, que hace referencia a la forma en la que los jugadores toman su decisión. Así, si los jugadores toman una única decisión grupal en forma de coalición, estamos ante un juego cooperativo. Para que haya un juego cooperativo es indispensable, como lo mencionamos hace un momento, que haya una coalición y que esa coalición tome una única decisión para todos los miembros del grupo. Por el contrario, si el jugador toma su decisión de forma individual, estaremos ante un juego no cooperativo o competitivo. Intuitivamente podríamos creer que los juegos cooperativos hacen referencia a acuerdos previos, pero eso no necesariamente es así. Un juego puede ser no cooperativo pese a que haya un acuerdo previo entre los agentes, específicamente entre los jugadores. La diferencia, recalcamos, está en que en el juego cooperativo se toma una sola decisión por todos los miembros de una coalición, mientras que en el juego no cooperativo el jugador toma su decisión de forma individual, aún teniendo en consideración la existencia o no de un acuerdo previo. En esta primera parte de nuestro curso de teoría de juegos nos vamos a concentrar únicamente en los juegos no cooperativos. El segundo criterio de clasificación hace referencia a la información que tienen los jugadores con respecto a los elementos del juego. Así, un juego será de información completa cuando todos sus jugadores conocen, en primer lugar, quiénes son sus oponentes. En segundo lugar, los jugadores conocen tanto las estrategias propias como las estrategias de su oponente. Y en tercer lugar, conocen tanto las recompensas que recibirán como jugadores como las que recibirán sus oponentes. Podemos entonces concluir que si se conocen los 3 elementos del juego, jugadores, estrategias y pagos, estamos ante un juego de información completa. Por el contrario, si se desconoce, por ejemplo, quiénes son mis oponentes, o cuáles son sus estrategias, o cuáles van a ser las recompensas, estaré ante un juego de información incompleta. El tercer criterio de clasificación hace referencia a la información que tiene el jugador con respecto a las decisiones que toma su oponente. Así, si el jugador sabe antes de decidir lo que decidió su oponente, estoy ante un juego de información perfecta. Pero si por el contrario, el jugador desconoce cuál va a ser la decisión que va a tomar su oponente a la hora de tomar su decisión, estamos ante un juego de información imperfecta. Por ejemplo, cuando jugamos dominó, conocemos antes de tomar nuestra decisión lo que juega nuestro oponente y a partir de ahí decidimos cuál es la mejor opción que podemos jugar. Pero ese sería un juego de información perfecta. Pero en contraposición tendríamos, por ejemplo,
piedra, papel o tijera. Cuando nosotros decidimos cuál de las tres opciones jugar, no sabemos qué es lo que nuestro oponente va a jugar. Por consiguiente, estamos ante un juego de información imperfecta. El cuarto criterio de clasificación hace referencia al momento en el que se toman las decisiones. Así, si todos los jugadores toman su decisión al mismo tiempo, estamos ante un juego simultáneo. Pero si por el contrario los jugadores toman su decisión uno después del otro, estamos ante un juego sucesivo. El tercer y cuarto criterio de clasificación están muy relacionados entre sí, porque usualmente los juegos que son simultáneos son de información imperfecta, pues al tomar mi decisión al mismo tiempo que mi oponente, me es imposible saber qué es lo que va a jugar. Asimismo, usualmente los juegos de información perfecta son sucesivos, porque en la medida en que uno juega después del otro, naturalísticamente me es posible conocer qué fue lo que jugó mi oponente. Finalmente, el último criterio de clasificación hace referencia a los pagos. Si los pagos suman la misma cantidad en cada una de las interacciones, estamos ante un juego de suma constante. Los juegos de suma constante pueden ser de dos tipos. El primero es cuando suman cualquier número distinto a cero. En ese caso estamos ante un juego de suma constante con suma diferente a cero. El otro subtipo de juegos de suma constante son los juegos de suma cero, y es cuando la suma de los pagos en cada una de las interacciones, como su nombre lo indica, suma cero. Los dos subtipos, recordemos, son tipos de juegos de suma constante. Ahora, si las sumas de los pagos en cada una de las interacciones es distinta, estamos ante juegos de suma variable. Cuando veamos las representaciones de los juegos, podremos ver este último criterio con mayor claridad. Así entonces, hemos concluido la explicación sobre las 5 formas de clasificación de los juegos. Muchas gracias.